¿Qué es lo que existe hoy en la iglesia? El yo pienso, el yo creo, ¿vale? Subjetivismo. Cada quien interpreta a su manera, cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Muy bien, tenemos libre albedrío, pero de todo hemos de dar cuentas delante de Dios. Tú puedes hacer lo que quieras, sí, haz lo que quiera. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero al final del tiempo, cuando vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hicimos, allí va usted a estar personalmente delante de Dios y usted le va a tener que rendir cuentas. Nadie me dice nada, yo hago lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Pues ok, entonces no se ajuste a la palabra, siga viviendo así. Pero Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Subjetivismo, hay mucho que tocar sobre este tema. Se toma un poco la palabra del Señor y sus enseñanzas, lo que enseña la Biblia. Debemos, amados hermanos, ese es el consejo, ¿verdad?, de atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón. Y no solamente eso, hermano, ponerla en práctica, esforzarnos día a día. Salmos capítulo 119, versículo 9 al 11. Un texto muy conocido, ¿verdad? Salmos capítulo 119, versículos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Fíjense bien, aquí guardar en el hebreo es shamar, que significa atesorar. O sea, con atesorar, con conservar, cumplir, ejercer y meditar, es lo que significa, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Fíjense bien lo que sigue diciendo: no me dejes desviarme de tus mandamientos, lo que tú enseñas, Dios. Versículo 11: en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. No es lo que yo pienso, no, es lo que está escrito en la palabra. Tus dichos he guardado, Señor. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Por eso, me atrevo a decir, por eso es de que muchos se sienten tan débiles en la lucha y caen en la tentación. Por eso, ¿sabe usted por qué? Porque no meditan ni cumplen la palabra del Señor. El día que usted lo haga, en verdad, el día que usted lo haga, verá si no vence la tentación con la fortaleza. Y la fortaleza la da el Señor, no por sus propias fuerzas. La fortaleza que Cristo Jesús le da a usted para vencer esa tentación. Meditar en su palabra, hermanos, es importante. La salida también que el Señor le da a la tentación, le da una salida y usted sabe cuál es esa salida, pero de usted depende si la toma o la deja, ¿verdad? Y toma su propia salida hacia el pecado, hacia cometer lo que está siendo en ese momento tentado usted. Nuestro Señor Jesucristo nos da la fortaleza y la salida a la tentación. En lugar de estar meditando en pecar, fíjense bien, porque a veces se medita para cometer algún pecado. Se está meditando, pero hacia el pecado. En lugar de estar meditando en pecar, hermano, póngase a leer la Biblia o póngase a orar. Hágalo. Cuando se siente tentado y de una u otra manera, por la influencia de este siglo malo que estamos viviendo, y siente desfallecer y caer en la tentación, póngase a orar, lea la Biblia, fortalezcase en Dios, hermano. Es difícil, pero hay que hacerlo. De esa manera es como podemos enfrentar la tentación. Mantenga en todo tiempo ocupada su mente en las cosas del Señor y no use la libertad que nuestro Señor Jesucristo le ha dado como libertinaje. O sea, el querer hacer lo que usted quiere, no use esa libertad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia de aquellos que quieren vivir la vida a su manera y no como Dios quiere?
realmente que vivamos. Vamos a Judas. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Judas, el hermano de Jesucristo. Está antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1, versículos 3 y 4. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud, o sea, por la urgencia, por la prisa, la velocidad, el anhelo que tengo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación que está en todos nosotros, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que, ¿qué dice? Contendáis, o sea, luchar por, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es la palabra del Señor, o sea, la Biblia. En sí, amados hermanos, esa fe que ha sido dada a cada uno de nosotros, ¿cómo la obtuvimos? Por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, no los dichos del hombre, no, la enseñanza bíblica, la enseñanza que está escrita aquí. Así es como viene a repercutir en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? A creer en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no necesita añadiduras como hoy lo hacen actualmente, y mucho menos de nueva revelación, ¿verdad? Como algunos han caído en este engaño de decir que existe la nueva revelación. No existe la nueva revelación, hermano. No hay nueva revelación. La revelación la tenemos escrita aquí, ya está escrita. No hay por qué añadirle nada ni quitarle nada, tal y como está aquí escrita. No hay nueva revelación, ya está escrita en la palabra del Señor. Y algunos creen, ¿verdad?, esa mentira, ese engaño. Hoy en día, verdaderamente se predica otro evangelio. Hay algunos predicadores que no predican el verdadero evangelio, que confronta a la persona, que le hace ver su pecado, que se habla la verdad del evangelio. Hoy se apapacha, ¿verdad? Dice, todo está bien, sigue adelante. Nada de cuenta, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Cada quien viva a su manera, así es el pecado. El mensaje bíblico, amados hermanos, no se predica, lamentablemente. Todo es en torno a ser prósperos materialmente. O muchas de las veces se predica psicología humana, ¿verdad? Y el mensaje bíblico no. Lo que enseña la Biblia no, ya no se predica. Cada quien le da la interpretación que quiere. Sino que una de las premisas, una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta por sí misma. No necesita ninguna otra interpretación, ella misma se interpreta así sola, nada más. O sea que no es lo que pensemos que nos quiere enseñar la palabra del Señor, sino lo que realmente dice, hermanos. Nos guste o no, es lo que realmente dice la Biblia, nada más. Y así, con ese tipo de interpretación incorrecta que se le da a la palabra del Señor, pues han surgido infinidad de sectas y falsas doctrinas en todo el mundo, hermanos, que solamente, fíjense bien lo que provocan esas falsas doctrinas, solamente apartan de la verdad, porque los que hablan de ese tipo de doctrina falsa, por cierto, son impíos, niegan a nuestro Señor Jesucristo y pervierten la gracia. Eso es lo que pasa hoy en día. Versículo 4 sigue diciendo la palabra del Señor ahí mismo, en Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, solapadamente, con apariencia de piedad, hermanos, pero niegan la eficacia de ellos. Maestros, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que se consideran maestros. ¿Cuántas veces
en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay iglesias hoy en la actualidad que le dan participación a cualquier persona, toman el púlpito y hablan quién sabe qué cosa, ¿verdad? Enseñan quién sabe qué cosa, y el pastor de la iglesia ni conoce a la persona, cuál es su vida, cómo está su matrimonio, si en verdad es un siervo de Dios o no, y les sueltan el lugar y empiezan a hablar barbaridad de gente. Ahí en internet, en YouTube, se puede investigar infinidad de pseudo predicadores, falsos predicadores. Algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, aparentando que son muy espirituales y que viven en la gracia del Señor, ¿verdad? Sigue diciendo el texto: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres que impíos, hombres impíos, que convierten en ¿qué? Libertinaje. Convierten en libertinaje. Aquí en el original significa disolución. Fíjense bien, son los que dicen un poquito de pecado no pasa nada. Son aquellos que dicen eso. Un poquito de pecado, ay, que la gracia del Señor, ¿verdad? Se excusan diciendo el texto ese que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, mientras más peques, más gracia, ¿no? Eso es libertinaje. Entonces, que convierten en libertinaje, ¿sí? Disolución. Y fíjense bien el siguiente significado de libertinaje: es libertinaje sexual, incluyendo otros vicios. En el original, convierten en libertinaje sexual, incluyendo otros vicios. Existe un desenfreno en el modo tanto de hablar como de obrar, o sea, de la acción que verdaderamente, o los frutos del Espíritu que debemos de tener. Existe un desenfreno total. ¿Cuál es el pecado en el que más han caído en estos últimos tiempos? Los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Es el pecado sexual. Si usted busca en internet, igual usted encontrará infinidad de escándalos sobre predicadores falsos de la palabra de Dios que están tratando de engañar a la congregación, que son fieles a Dios. Infinidad. Son esos los que habla la Biblia aquí. Esos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, sigue diciendo el texto, y a nuestro Señor Jesucristo. Predicadores que llevan una vida doble, hermanos, doble, no son auténticos, no viven la palabra del Señor. Hace días estuve viendo algunos predicadores aquí en México y en Estados Unidos que han dejado el ministerio del pastorado porque han cometido adulterio, y predicadores que posiblemente usted conozca, que escuche en internet, posiblemente. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Vida doble, predicadores, pseudo predicadores falsos. O sea, que predican la palabra pero no la practican. Veamos qué nos dice la palabra del Señor acerca de los que practican el libertinaje. Ahí mismo en Judas capítulo 1 versículo 12 dice, Judas capítulo 1 versículo 12. Aquí nos habla la palabra del Señor en expresiones alegóricas. Es una figura que se usa así acerca de los falsos maestros. Versículo 12 dice: estos son ¿qué? Manchas
También aquí manchas también se puede traducir como rocas escondidas o arrecifes que dañan a los demás. Son como manchas. Eso es. En vuestros ágapes, aquí conocido también como banquetes de amor, era una de las reuniones que tenía la iglesia primitiva para participar del pan y de la copa en memoria del Señor, y se acostumbraba a realizar una comida comunitaria, ¿verdad? Estos son manchas, hablando de ellos, en vuestros ágapes, o sea, nuestro convivio que tenemos para partir el pan y la copa, que comiendo impúdicamente, o sea, indebidamente con vosotros, dice, se apacientan a sí mismos. O sea, no tienen gobierno. Son ingobernables, se apacientan a sí mismos. ¿No ves qué? Sin agua aquí, o sea, prometen mucho, pero no hay raíces en ellos. No cumplen, engañan con astucia. Luego en ocasiones, fíjense bien lo que les voy a decir, luego en ocasiones sorprenden con sus predicaciones ahí en internet. Sorprenden con sus predicaciones ahí en internet. Pero no existe la verdad en ellos. Sus intenciones, ¿qué es? Lo material, su dinero, su diezmo, su ofrenda, es eso, materiales y no las espirituales. Es todo lo contrario. Fíjense, se dañan espiritualmente estas personas, y no solamente eso, dañan a los demás, a la grey de Dios, a la verdadera iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo, que ha sido lavada y comprada y libertada de la esclavitud del pecado. Eso es lo que logran. Sigue diciendo el texto: llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. ¿Sin qué? Sin fruto. Aquí está la lectura. Árboles otoñales, sin frutos, no hay frutos. 2 veces muertos y desarraigados. Estos son los que viven como les da su gana. Hacen lo que quieren y no se sujetan a la palabra de Dios. Fíjense bien lo que ellos declaran. Declaran un banquete espiritual estupendo, pero nunca, observen bien, nunca se enfocan a la palabra de Dios. Nunca. Y ellos dicen un gran banquete, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde queda el gran banquete que suponen dar a la iglesia, a la congregación? ¿En dónde queda si dan puras cosas o pensamientos humanos, pero no lo que proviene de Dios? ¿En dónde queda el gran banquete? O sea, que se engañan a sí mismos y engañan a los demás. Estos son los libertinos, aquellos que viven en libertinaje y no en la verdadera libertad que Jesucristo nos ha dado. Y eso está plagado el mundo, no solamente México, el mundo está plagado de este tipo de personas. Por eso es que la Biblia, amados hermanos, nos aconseja acerca de nuestra verdadera libertad que tenemos en Él. Veamos qué nos dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Voy a dar lectura para ustedes. Pero mirad, o sea, pon atención. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Tropezadero para los débiles. Y esto es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Muchas veces sirve de tropezadero para los demás. Gálatas capítulo 2, versículo 20 es un texto muy conocido. Para aquellos que piensan que pueden hacer lo que sea, ¿verdad? Lo que quieran, todo lo malo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿qué dice el apóstol Pablo? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ahí está. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, el viejo hombre del creyente queda muerto. Ese viejo hombre
Eso que estaba mirando a hacer lo malo, ya no vivo yo, dice el apóstol, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted, por mí, para darnos libertad verdadera. Jesucristo vive en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza en nosotros, un nuevo hombre en nosotros. ¿Quién gobierna su vida? Cristo. ¿Usted o Dios? Y ya no vivo yo. ¿Qué espacio, amados hermanos, nos deja Dios para poder decir, puedo hacer lo que quiera, que al cabo Dios es amor y misericordia? ¿Qué espacio nos deja ahí? Ya no vivo yo. No hay ningún espacio. Él me perdona, ¿verdad? Luego piensa, es que Él me perdona, es todo amor. Pues sí tiene poder para perdonarnos, hermanos, pero no abusando de la gracia, tomándolo como una licencia para pecar. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó de la esclavitud del pecado para ya no vivir en Él. Por eso nos ha rescatado. Mucho menos que nos domine, ¿verdad?, el pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor así: porque vosotros, hermanos, ¿a qué fuisteis llamados? A libertad. Gálatas 5, 13. A libertad fuisteis llamados. O sea, libertad de la esclavitud del pecado. Ese es el llamamiento de Dios. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, los placeres, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense bien, todo lo que estimula a hacer lo que no le agrada a Dios es libertinaje. No estamos viviendo la verdadera libertad en Cristo, hermanos. Todo lo que estimule a hacer lo que no le agrada a Dios es libertinaje. Dios es amor, pero también es justicia. Es todo lo contrario, hermanos. Dios nos llamó a ser santos cada día. Dios nos llamó a ser santos cada día. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8 nos los confirma. Dice así la palabra del Señor: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿En cuánto tiempo? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Ese vestido espiritual, simbólico de la santidad en lo que Dios ha puesto en nosotros, la santidad posicional, una santidad progresiva. Esos vestidos, hermanos, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés 9:8. Otro texto que también nos habla acerca de los que viven en libertinaje es 2 de Pedro capítulo 2, versículos 17 al 19. Abran sus Biblias ahí, 2 de Pedro capítulo 2, versículos 17 al 19. Igual habla acerca de los que viven en libertinaje. Dicen: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18. Pues hablando palabras, fíjense bien, infladas y vanas, o sea, piensan que son muy eruditos. Eso es lo que piensan. Y hacen creer que son acreedores de una gran sabiduría espiritual. Por eso es que ellos dicen: Dios me reveló. Y toda la congregación